Misión y obra del Hijo. Jesús está presente en la Iglesia con su misión redentora, instaurando el reino. La Iglesia o comunidad cristiana debe acoger y ayudar a Jesús a establecer el reino con un cambio personal. El reino de Dios es la proclamación de la buena nueva que la Iglesia tiene como misión evangelizadora. El reino desde el Antiguo Testamento. En él podemos descubrir o podemos ver cómo manifiesta él en el Antiguo Testamento que el reino pues era para el pueblo judío, pues era esperar a ese Mesías que venía a traer la liberación al rey, ¿verdad? Ellos lo manifestaban de esa manera, ¿no? Ellos pensaban al rey como el que los iba a llenar de vida, de plenitud, pues en sí, de liberación. Y uniéndolo al número 3 nos dice pues que Jesús presenta también un reino y el reino de Jesús que él manifiesta pues es no del anuncio del reino del Mesías que va a venir, sino manifiesta que ya está presente, ¿no?, en él mismo. Y Jesús manifiesta pues un rey o un reinado de amor, de bondad, uniéndolo pues al pueblo judío, de poder identificar al rey como el liberador, como el salvador, como el que viene a llenarnos de paz, de esperanza, y uniéndolo pues al mundo de hoy, pues es manifestar de esa manera, ¿no? Que Jesús, siendo el rey, pues manifiesta un reino de plenitud, un reino de amor, sobre todo de manifestar que se hace presente en aquel que sufre, en aquel que está sufriendo alguna opresión, ¿verdad? Como lo era en el Antiguo Testamento, ¿no?, o los diferentes reinados. Lo asocian, pues, el rey protege, el rey acompaña, el rey está con su pueblo para darle y conducirlo a la plenitud. Es, pues, que el reino que Jesús nos manifiesta es precisamente eso, un reino de salvación, un reino de libertad, pero sobre todo un reino de sabiendo que Jesús está con nosotros, que nos acompaña, que no abandona a su pueblo. De esta manera, pues, manifiesta que el reino es eso. El rey que se hace hombre, que se acerca, que acompaña, que libera y que está con aquel que sufre de la opresión. Compartiré sobre el punto número 4, que es los contemporáneos de Jesús y el reino de Dios. Y precisa en este enfoque sobre la cuestión del tiempo de Jesús, cómo se vivía la religiosidad y la cuestión política. Pues resulta que lo importante de aquí es el aporte que nos hace a nosotros como iglesia actual. Y uno de esos es que nosotros no sigamos esperando al Mesías como nuestros hermanos judíos o los esenios, sino que sepamos que el reino de los cielos, como Jesucristo lo dice, ya está aquí ahora entre nosotros. Y si decimos que el reino de los cielos está aquí, es porque está precisamente el Rey. Y ese Rey para nosotros es Jesucristo. Pero eso implica que como iglesia vivamos de esa manera, manifestando al que especificáramos y aclaráramos que también es relevante para nuestro tiempo, es la actitud de nuestros hermanos samaritanos, que tienen mucho que decirnos. En el tiempo de Jesús se creía que realmente ellos no tenían por qué contactarse con Dios o realmente no había un sentido tan fuerte, un vínculo tan fuerte, porque los judíos no le permitían que fueran al templo a adorar a Dios. Entonces esto nos enseña a nuestra actualidad en la iglesia, como ahorita en tiempo de pandemia muchos de nuestros templos están cerrados, a rescatar que nuestra relación con Dios no se limita a una estructura, a un templo, sino a rescatar la cuestión doméstica, la vida de iglesia doméstica y de comunidad entre los más cercanos. Otro punto interesante es la influencia política que se tenía de los romanos en aquel tiempo. Nada alejado a nuestra realidad, que también mucho de lo que nosotros vivimos ahorita en nuestro contexto pandémico, ¿verdad?, pudiéramos así decirlo, es por la pugna que hay entre las potencias mundiales y los gobernantes de ellas. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir a nosotros, o la iglesia qué nos debería decir? No te sientas oprimido, en medio de esto no estás solo, te acompañamos. Iglesia, ¿qué haces? La iglesia necesita acompañar a nuestros hermanos, no solamente a los más vulnerables, sino a todos sus hijos, contenernos y sabernos acompañar durante este tiempo. Claro que es un reto magnánimo, pudiéramos decir, pero la iglesia, tengo conciencia de que sigue avanzando. Así lo creo, pero también es como decirle a la iglesia, no bajes la guardia. ¿Para qué? Para seguir formando, seguir acompañando a ciudadanos verdaderamente cristianos.
Jesús hace presente el reino de Dios. Él va a comenzar la iglesia justamente con el anuncio de la buena noticia. Y el centro del anuncio de la buena noticia es nada más ni nada menos que el reino. Este reino que comienza a manifestarse como una luz y se empieza a manifestar por medio de palabras y obras y se objetiva de manera particular en la figura de Jesucristo. Él empieza a manifestar también ese reino en su propia persona y también con su propio estilo. Es decir, es un rey que se hace servidor de todos los hombres. Y también deja bien en claro que su padre es el que va a reinar. Su padre es el que va a reinar. Y su reinado pasa por salvar a los hombres. Para poder ingresar a este reino, pero también para poder verlo, va a hacer falta convertirse. Y esa conversión significa también la adquisición o el cambio, la metanoia de unos determinados valores, porque para convertirse falta un nuevo estilo de vida y unos nuevos valores. Justamente la conversión también se logra, o mejor dicho, surge a partir del encuentro con Jesucristo, que es personal, pero que también es proyecto, ¿no? Y justamente en ese encuentro Jesús siempre va a hacer una propuesta, nunca una imposición. Y esa propuesta es la detonadora de un cambio de estilo, una metanoia, una transformación, una conversión, ¿no? Y hace falta recibir esa propuesta y generar un cambio drástico de vida, una transformación en la forma de pensar, de sentir, de vivir, una verdadera conversión. La llegada de este reino es una nueva realidad que empieza a manifestarse por algunos signos. Para poder definirla, Jesús apela a parábolas, un lenguaje que es más apto para poder comprender qué sea la realidad del reino. Y en cuanto a la dinámica del reino, por ejemplo, habla de su sencillez, pero también de su potencialidad, un granito de mostaza, y la capacidad de contagiar un poco de levadura. También se va a manifestar, por ejemplo, en el perdón y la misericordia, el hijo pródigo, y otras más que nos hablan de algunas características de qué sea el reino o cómo Jesús comprende el reino y la propuesta de Dios, el proyecto de Dios para los hombres que se da en el reino. También esta propuesta del reino o esta realidad del reino está compuesta de dos fases, una histórica que se hace presente en la figura de Jesucristo, ya sí, y también una meta histórica que habrá de consumarse después, todavía no. Así lo definían teológicamente los padres de la Iglesia del Reino, ya sí, pero todavía no. Entonces, a la vista, en la alternativa que ofrece Jesús a la vista de todos, el proyecto del reino no se implanta a la manera como llega un ejército y planta guerra y establece, sino que necesita de la adhesión personal y libre de aquellos que quieran hacerle un espacio a su vida. Y el reinado de Dios, en tanto histórico y aquí ahora, seguirá manifestando en la medida que haya hombres y mujeres que cambien radicalmente su vida, su propia mentalidad, su escala de valores y su apreciación práctica y concreta, por ejemplo, del dinero, del poder o del prestigio. Ahí se podrá empezar a ver, a voltear en el horizonte ese reino. Ya, por supuesto que no se consumará hasta que venga Jesús de nuevo. Y ahí sí implante el reino de Dios definitivamente, sea el triunfo del reino.